Combinación Clave. Tenemos una encuesta, como siempre, en @Radio La Clave. La pregunta es la siguiente: ¿qué cambios debería tener el Consejo de Rectores? Y hay 3 alternativas. 1 es sumar universidades, 2, crear una instancia nueva, y 3, desaparecer como Consejo de Rectores. ¿Qué piensan los panelistas de la encuesta? ¿Qué votarían? ¿Qué cambios debería tener el Consejo de Rectores frente a esas 3 alternativas? Sumar universidades, nueva instancia, desaparecer. Yo creo que sumar a universidades. Casi lo dijimos al unísono con Tucapel Jiménez, más cerquita del era micrófono. sumar a Muchas gracias. Sumar universidades. Carol Calviola dice sumar universidades también. Es que el 1 y el 2 son parecidos, porque sumar universidades finalmente va a estar creando una nueva instancia, así que... No necesariamente. ¿Ah? No necesariamente, porque pueden ser universidades en los mismos términos de las universidades que existen en el Consejo de Rectores. Porque ¿Pero qué tipo de universidades sumarían? Sí, es que es el tema. Yo creo que ahí está la diferencia, porque una nueva instancia, que fue la apuesta durante todo el gobierno de Sebastián Piñera de crear una nueva institucionalidad y meter a las privadas que están en las condiciones que están hoy día, meterlas al Consejo Rector y crear una nueva instancia con un nombre distinto que pusiera en igualdad de trato a las universidades privadas con las públicas. Entonces yo creo que eso es algo que no debiese ocurrir. O sea, y es un poco el debate que hemos estado dando ahora de que en ningún caso debiese existir igualdad de trato entre una universidad como la Universidad de los Andes con una universidad como la Universidad de Chile. Entonces yo creo que sumar universidades en los términos de las instituciones que hoy día existen y ojalá principalmente universidades del Estado. O sea, no hay más universidades del Estado. Hemos creado 2. Sí, este año creamos 2. Pero que esas van la, a participar. La de O'Higgins claro. y ahí se sumarían 2 universidades. Yo creo que hay que seguir sumando más universidades. Por ejemplo, a mí me encantaría que universidades como la de Conce o la Austral pasaran a ser universidades del Estado y que están mucho más cerca de serlo. O otras universidades que tengan intenciones de pasar a ser mucho más públicas se sometieran rigurosamente a criterios que las definieran de una determinada forma. Ahora, respecto a todo esto mismo de cómo se van definiendo las universidades y lo que estábamos preguntando respecto al Consejo de Rectores, bueno, puede haber varias ideas de cómo mirarlas, porque claro, están todas las que son estatales y las que son privadas. Están las privadas que son parte del CRUCH y las que no son parte del CRUCH, y que cuando las ubican todas en un mismo lugar, como todas universidades privadas, no les gusta. Me imagino yo a una universidad como la Universidad de Concepción o la Universidad Católica que las mezclen como con el resto de las universidades privadas y así sucesivamente. La Alberto Hurtado también, el rector Fernando Montes, que hemos conversado con él aquí en el programa varias veces, también se siente en una situación distinta a muchas de las otras universidades privadas que existen por lo que significa la vocación que tienen como universidad y cómo han tratado de armar un plantel con profesores de planta, en fin. De hecho, el otro día Claudio Fuente, que estaba con nosotros en el panel de los jueves, decía, y como que alertaba a los chiquillos, decía, oye, si van a postular, hagan preguntas que son vitales a la hora de ver qué tipo de universidad van a estudiar, si es que, porque efectivamente hoy día cómo uno se informa, o cómo se informa la mayoría de los chiquillos, por la publicidad. Y la publicidad es súper engañosa porque no son todas las universidades iguales. Entonces él decía, preguntas básicas, ¿cuántos profesores de planta hay en esta universidad? Y con doctorado y con máster. ¿Cuántos profesores? Exactamente. Entonces ahí va una serie de elementos que eran súper buenos para que un chiquillo pudiera diferenciar una universidad respecto a otra. Mira, yo creo que en materia universitaria es un tema que hay que analizar adecuadamente. Hay universidades que no tienen tanto prestigio, y pongo comillas para los auditores, y que tienen una calidad del punto de vista del profesorado que son increíbles. La Universidad de Talca, por ejemplo. Yo soy de la Católica de Santiago, así que no estoy haciendo propaganda a una universidad distinta, estoy haciendo propaganda distinta a una universidad distinta a la que yo pertenezco, pero la Universidad de Talca tiene un número de doctorados que ni siquiera la Universidad de Chile y la Universidad Católica tiene. Y por lo tanto hay que también mirar un poco hacia provincia y hacia regiones, porque una de las cosas que generalmente en el desarrollo del país falta es cómo descentralizamos adecuadamente. Estamos en una discusión, hoy día leía precisamente en el diario la discusión que viene hacia adelante, no solamente en materia educacional, sino que de descentralización del país. Y la elección de intendentes, que yo soy absolutamente partidario que el año 2017 tengamos elección de intendentes. Hoy día venía el diario precisamente diciendo que van a ser elecciones de gobernadores regionales. Ese es el concepto que se va a utilizar, porque de intendente es una figura un poquito más compleja, pero gobernadores regionales. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces, y yo lo he conversado con algunos ministerios, el llevar personal, tener personal adecuado en regiones es bien complejo. Y ahí tienen un papel, la universidad es bien relevante, de tener mayor
mayor calidad en las universidades regionales y también poder desarrollar profesiones para que la gente se quede en la región. Mira, la gran mayoría de los profesionales de regiones termina trabajando en Santiago y es un tema que yo creo que también hay que analizar con buenos incentivos, en regiones, no lo alcancé a escuchar, pero... Bueno, pero finalmente bueno, yo no estudié en provincia, pero yo soy provinciano y yo también me soy quedo de fuera acá. de Santiago. Estudié fuera de Santiago y terminó en Santiago. y la Carol era de Soy Santiago, de Santiago, me fui a estudiar a la región. y volvió a Santiago. Y volviste a ¿te das cuenta? Santiago. Volví a Santiago, Entonces sí. hay que ver Volvió, cómo, perdón, oye, puta. hay que ver cómo las universidades también participan del desarrollo del país. Yo creo que, insisto, diputado, es problema de las universidades, porque No. ¿cómo llevamos a un gran profesor de la Católica o de la Chile a hacer clases a la Universidad de Talca, a la Universidad Austral, a la Universidad de Concepción? ¿Qué incentivo tiene ese gran profesor que está en Santiago de quedarse en provincia finalmente? ¿A cambio de qué? a cambio de universidades que le den importancia al lado académico, que le den importancia a la innovación, que le den importancia a la investigación. Insisto, la Universidad de Talca, una ciudad que uno no le imagina como parte del desarrollo de Chile, salvo el dicho Talca, París y Londres, pero más allá de eso no es una ciudad... De los buses. Y ¿Quién no ha viajado en Talca? Oye, pero no una ciudad que uno diga que sea muy atractiva desde el punto de vista general. Pero sí la universidad está haciendo un trabajo bien interesante para llevarse a doctorado, llevarse gente con máster para poder desarrollar ahí investigación. Y no una universidad que se está hablando mucho. Y es estatal, ¿eh? Es estatal. Hay que decirlo, Y una universidad por del eso Estado. mismo, entonces, esto depende también de las políticas que instalen los rectores y los decanos de las distintas universidades. Y yo creo que ahí falta un poquito más de conversación para poderle exigir a las universidades que tengan un desarrollo académico apropiado. Yo creo que más que llevarse, comparto lo que ha dicho Jaime, pero más que llevarse profesores de Santiago, lo que hay que hacer es formarlos, exacto. Formar profesores en regiones de la calidad de profesores que uno pueda encontrar, digamos, quizá en capitales regionales como es Santiago, que claramente es la capital del país, pero donde uno puede encontrar más variedad. Pero también hay grandes profesores, grandes académicos con gran reconocimiento también en las regiones. Hay universidades estatales y también de estas pseudo privadas, por decirlo de alguna manera, que son corporaciones de derecho privado, pero que en definitiva están dentro del CRUCH y que tienen un desarrollo histórico como instituciones públicas, en las cuales también se han formado grandes profesionales y profesores. O sea, la Universidad de Santa María, por ejemplo, que no es una universidad estatal, pero que está dentro del CRUCH, que tiene una trayectoria histórica como institución pública, es una de las universidades más prestigiadas en formación en formación técnica, de carreras, digamos, de profesionales. Y tienen plantas profesionales de académicos tremendamente potentes. O sea, uno ve que son instituciones, por ejemplo, que desarrollan mucha investigación, que tienen, pero con mucha autogestión y con mucho esfuerzo, porque la verdad de las cosas es que detrás de todo este esfuerzo que hace la Universidad de Talca, que hace la Universidad de, no sé, pues en este caso también la Santa María, que la poníamos de ejemplo, y otras instituciones que la propia Universidad de Chile, sabemos que lo hacen con un gran esfuerzo de autofinanciamiento, porque la verdad de las cosas es que hasta ahora el Estado chileno, y que es uno de los debates que tuvimos en la ley de presupuesto, de hecho nosotros rechazamos la ley de presupuesto en materia de investigación a propósito de los recursos que se le estaban entregando a CONICYT, por ejemplo, y para la investigación. O sea, se siguen limitando esos recursos. Hoy día, ¿por dónde cortamos? Por la vía del desarrollo. Y eso yo creo que no puede ser posible. O sea, un país que tiene estanco económico, un país que tiene problemas dentro de su crecimiento, tiene que precisamente apostar a todo lo contrario, a poder desarrollarse y crecer aún más, porque de lo contrario lo que terminamos haciendo es seguir metiéndole recursos al saco roto de lo que ya tenemos, que está todo comercializado por lo demás, y el Estado no tiene desarrollo propio en relación, por ejemplo, a sus académicos, a su formación profesional, a su formación, qué sé yo, incluso desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo tecnológico, si tú quieres, que hoy día en Chile no existe. Entonces, el desarrollo de la ciencia, hay un retraso tremendo, tenemos fuga de cerebro. Muchos de los profesionales que se forman en Chile o que se forman en el extranjero con recursos del Estado a través de las becas Chile, de las becas CONICYT, etcétera,
vuelven a Chile, hacen la retribución, entre comillas, de los años que requieren y después se van de nuevo. Y se van de nuevo porque en Chile no encuentran los espacios, no tienen los laboratorios adecuados, no hay mayores espacios de formación. Y eso, ¿cómo se llama? Fuga de cerebros. O sea, nosotros formamos, invertimos y nuestros cerebros, los chilenos, digamos, que se forman con recursos del Estado, se van después a otro lado a buscar oportunidades porque Chile no se las entrega. Y no hacemos nada por traer cerebros. Y no hacemos nada por traer cerebros además. ¿Sabes por qué? Porque mira, a propósito de esto de que, ¿te acuerdas tú cuando Sampaoli empieza a buscar futbolistas, que mira este chileno que juega en Suiza? Tuca, todo lo lleva en la cancha, sí. Claro, la comparación. pero es que fíjate que la comparación se hace, yo conozco en Suecia, tengo amigos que oye, tienen unas carreras que lo único que quieren es venirse a Chile y aportar y no pueden. O sea, no sé, tengo un amigo que lleva años trabajando en la intermediación laboral que hay en Suecia. O sea, tiene una expertise de 20 años. Acá siempre se ha tratado de formar, lo que funciona acá son a través de la UMIL, pero siempre se ha hablado de que haya una intermediación laboral que sea del Ministerio del Trabajo, que de ahí se haga todo lo que se hace en esos países, que la persona cuando está cesante la mandan a capacitarse, a ver, tú tienes esta profesión, tienes que estudiar acá, porque mira, hay demanda allá. Todo eso que lo hacen, que la UMIL no cumple esa función, porque al final la UMIL lo que hace, le llegan puestos de trabajo, el currículum. Lo reparten. Entonces, personas así, profesores en la Universidad de Uppsala y chilenos que hacen clases, que lo único que quieren es venir si no pueden, o sea, no toman el riesgo. Y si uno empezara a buscar así en todo el mundo, yo creo que está lleno de chilenos talentosos que están afuera y podrían ser un tremendo aporte en Chile. Sí. Y en la universidad, fíjate lo que decía Jaime, yo creo que comparto lo que decían ustedes en cuanto a la universidad, pero yo creo que el problema es más de fondo. Yo creo que hay que descentralizar Santiago. O sea, porque por ejemplo algo que decía yo, profesor, me quiero ir a hacer clase a Concepción, pero yo también tengo que pensar, a ver, mi señora, ¿en qué va a trabajar mi señora? Mi hijo, ¿hay colegio allá? Bueno, no hay colegio, mi señora va a quedar cesante. Nadie quiere salir de Santiago porque está todo acá centrado en Santiago. Y no hemos hecho nada por descentralizar Santiago. O sea, esto que yo le decía a mis familiares suecos que andan aquí, que no han ido hace tiempo, no pueden entender que no hay un tren rápido a Valparaíso. O sea, me dice, pero ¿y por qué? Es una cosa como lógica, que hoy en 20 minutos estar en Valparaíso, en Rancagua, uno podría descentralizar, trabajar allá, igual vivir acá, o muchos vivir allá y trabajar acá, y no hemos hecho nada por invertir en esa área. Y lo otro, bueno, agregar que ayer leía no me acuerdo si lo leí en Twitter o de la Fundación Sol, que salía que Chile está en el 4º lugar con los porcentajes más altos del promedio de los sueldos que se destinan al pago de universidades. O sea, una cosa realmente increíble. Claro. Y bueno, y salía que Chile está en el 2º lugar de los aranceles más caros, porque fíjate que a mí me llama la atención que leí que la Universidad de los Andes, hubieron 4 universidades que rechazaron ingresar a la gratuidad. Ayer leí una columna de Navarrete, no es Gonzalo Navarrete, Jorge Navarrete. Jorge Gonzalo. Y, oye, hacía un análisis bien claro, si ellos fueron al Tribunal Constitucional a alegar discriminación y a la hora después de poder ingresar se quedan afuera, ¿no? Decían no ingresar es bien, o sea, me hacía mucho sentido la columna que él escribió. Y uno pregunta, ¿y por qué no ingresan? ¿Cuál es la motivación que ellos tienen para no ingresar? Siempre uno de los argumentos que dan es que van a ir a pérdida. Y a pérdida, dice uno, y de repente cuando uno le dice, oye, pero transparenten las cifras. ¿Cuánto cuesta una carrera? Lo que hemos hablado acá con la Caro miles de veces, que nadie ha sido capaz de decir, mire, la carrera de medicina cuesta esto. ¿Y por qué? Justifica. A ver, todo esto, porque de repente a lo mejor le dan las cifras, pero nadie no puede ser que una carrera nadie quiere. Pero el otro día Claudio Fuentes nos decía que la universidad, él está en la Portales, ¿no? Sí, ellos tenían el cálculo que iban a salir para atrás este año. Entre 1.000 y 2.000 millones de pesos. Claro, incluso hasta 6.000 millones. O sea, yo te digo que esa era una de las cortapisas también que tuvieron muchas universidades para no adscribir a la gratuidad en esta primera vuelta. Pero te puedo hacer un punto respecto a lo que plantea Tucapel, que yo creo que no se trata en ninguna parte, en ningún panel, yo no lo escuchaba por lo menos, el tema de las políticas de migración en Chile. Si uno ve las políticas de migración en el año 1800, en el siglo XIX, hay políticas de migración claras con inmigrantes de distintos sectores y llegan aquí investigadores, llegan también gente a trabajar, poner tecnología.
Y nosotros en Chile hoy día no tenemos ninguna política de migración, ninguna política. Y yo creo que es importante para tener una sociedad multicultural que acoge al inmigrante. Mi abuelo, digamos, llegó a Chile en 1900. Entonces, por lo tanto, yo creo que es bien importante lo que plantea Tucapel. No se trata, nosotros acabamos de aprobar un proyecto de ley que dice relación con nacionalización. Tú sabes que en Chile, para nacionalizarse, tienes que tener 21 años. Es decir, puede llegar un niño a los 2 años a Chile y tiene que esperar hasta los 21 para nacionalizarse. Nosotros acabamos de rebajar, yo creo que Tucapel también firmó el proyecto de ley que presenté yo, se va a convertir en enero en ley de la República, y lo bajamos a 18 años y establecimos que entre los 14 y 18 años tú también te puedes nacionalizar con autorización de tu padre. Y pusimos una última parte que es bien importante. Tú sabes que los hijos de, por ejemplo, los refugiados palestinos que hoy día están en Chile quedan apátridas. Llegaron a Chile, tienen que esperar hoy día por ley hasta los 21 años, van a tener que esperar hasta los 18 en virtud de esta nueva ley, pero pusimos un capítulo especial que permite que cuando se nacionaliza el padre, automáticamente el hijo se nacionaliza. ¿Y qué nos dijeron el otro día? Me escribió el director de extranjería, Rodrigo Sandoval, y me dijo, mira, por primera vez el padre con su hijo van a poder ir a Belén a visitar a sus parientes porque no podían salir porque no tenía pasaporte de ninguna especie. Entonces, el tema de política de migración es un temazo. Pero hay cosas más, diputado, que yo no sé si lo han solucionado, pero que yo me enteré por una cuestión familiar, pero que los hijos de chilenos nacidos afuera no tenían inmediatamente la nacionalidad chilena. No, eso está modificado. Qué bueno, porque antes había que esperar pasaba que terminaban quedando con otra nacionalidad y los padres eran chilenos, pero no eran automáticamente chilenos. Lo encontraba súper... Que decía un año había que estar un año. Exacto. En Chile. Entonces la Constitución establece que el chileno es el que nace en Chile, en definitiva, y que los hijos de padre o madre chilenos. A menos que las embajadas se paletieran para el parto. Exacto. Claro. Ahora, pero antiguamente era así. Era así. Pasaron por eso. Pero claro, no podían, digamos, no tenían ninguna de las nacionalidades, sino acá en Chile, era una cosa bien ilógica. Y a los 18 años ellos tenían que decidir si eran suecos o chilenos. Mira la cosa. Ahora está modificado eso. Eran los dos chilenos y que ahora está normado. Está modificado. Mira, la única países donde, disculpa, Jaime, hay varios países donde los niños nacen y por el hecho de nacer ahí, independiente de la nacionalidad que tengan los padres, ellos ya tienen una nacionalidad. Entonces, y eso es tú sabes que dentro de la Declaración Universal de los Derechos del Niño está contemplado que todos los niños tienen derecho a una nacionalidad. Y ese es un elemento súper básico. O sea, yo creo que más allá de elegir, o sea, si a ti te tocó por diversas razones, que estaban de vacaciones, no sé, y el niño nació en Holanda, te voy a poner un ejemplo. O sea, y nace en Holanda, o sea, o porque los papás se fueron, migraron a Holanda y estaban en espera de su nacionalización definitiva, qué sé yo, el niño nace ahí y que quede apátrido, o sea, es una cuestión absolutamente ilógica, o sea, inusual. De hecho, yo presenté un proyecto que es súper complementario a lo que está diciendo Jaime hace algún tiempo atrás y que tiene que ver precisamente, de hecho creo que Jaime lo firmó, que tiene que ver con los niños apátridos y que en el fondo va un poquito más lejos y que lo que dice básicamente es que los niños que nazcan en Chile, independiente de la condición de sus padres, o sea, si son los padres transeúntes, si no tienen su nacionalidad definitiva, esos niños tienen la nacionalidad chilena a per se, digamos, y por lo tanto tienen desde que nacen los derechos de poder educarse, de poder tener acceso a la salud, porque el ser apátridos trae como consecuencias también una serie de otras cosas, como por ejemplo el no poder estudiar. O sea, hay niños que llegan a Chile y que porque sus padres están en una condición de transeúntes o ¿cómo se dice?, de extranjeros sin nacionalidad, no pueden estudiar, no pueden ir al colegio, no tienen acceso a la salud, no pueden ir a los CEFAM, no pueden ir al hospital, y eso los pone en una situación de absoluta vulnerabilidad y además se pasan a llevar derechos que son fundamentales. Entonces, eso es complementario un poco con lo que estaba conversando Jaime respecto a sus proyectos de ley. Solo un punto que creo que es importante. Los hijos de extranjeros que nacen en Chile son chilenos. Lo que está hablando Carol es que cuando tienes calidad de transeúnte, exacto, cuando eres transeúnte, estás de vacaciones o en algún momento, desde el punto de vista administrativo, que estabas irregular, es decir, no tenías permanencia, también no les dieron la calidad de chilenos, que hay como 3.600 hijos de extranjeros que nacieron, hijos de extranjeros que nacieron en Chile y que están en esta categoría que yo creo que es necesario solucionar. Hay un recurso de la Corte Suprema que es importante, pero los hijos de chilenos, o sea, los hijos extranjeros que nacen
nacen en Chile son chilenos Pero en que general. están Siempre cuando- nacionalizados. No, O no, tienes que tenga estar nacionalizado, residencia. no, Que sí, tenga no, residencia, no tienes que tener O residencia. pero Residencia. residencia Definitiva transitoria o o definitiva. definitiva. Que en el fondo es, Pero no es nacionalizado. es un pero- paso a pero- tener, claro. Pero ojo, no nacionalizado. No, sí, bueno, ya, pero en tener la algún residencia es momento, como desde el punto de tener vista la administrativo, se le exigió esto, que no fueran transeúntes. Exacto. Ahora, desde el punto de vista administrativo, el Departamento de Extranjería, cualquier persona que nace en Chile le da la calidad, salvo que sea venga de vacaciones, pero cualquier persona, independiente de la calidad de extranjero, sea permanencia definitiva o no tenga permanencia, está siendo hoy día chileno. Pero hay un tema que resolver con este proyecto de ley de Carol, lo resuelve de alguna manera. Hay Son que pedir irregulares. la nacionalidad y hacer un trámite extra, ¿no? Por supuesto, no, hay que pedir la O nacionalidad. sea, no es llegar y ir al registro civil y decir, nació mi hijo acá, yo tengo residencia. Ah, no, eso ya, es ya. automático. Naciendo en Chile es automático. Si la única diferencia es, respecto a lo que yo te planteo, es personas que han nacido en el extranjero. Nosotros tuvimos un caso que fue muy especial, que es Yutaka Matsubara, que es un joven que nació en Brasil, es de padres japoneses, vivían en Chile 25 años, fueron a tener por tradición familiar, vivían en Chile, fueron a tener a su hijo en Brasil, llegó de vuelta a Chile a los 6 meses. Porque la abuelita vivía en Brasil, Claro. por eso, porque tiene que nacer donde está la Claro. abuelita, creo. Por eso es una Es tradición familiar. de- Entonces, el niño vivió en Chile desde los 6 meses hasta los 16 años y no podía jugar por Chile en materia de deporte. Entonces, ahí tenemos una anécdota con Tucapel, que yo decía que hablaba como chileno, se vestía como chileno, y Tucapel agregaba una segunda parte, decía, pero juega tenis de mesa como japonés. Bueno, ¿Ah? lo que no es malo. Y lo que no es malo. Eso Y- fue una cuña que estaba con todos los medios y yo sé, por atrás le dije, pero juega como japonés. Bueno, la cosa es que lo nacionalizamos por gracia. En virtud de este nuevo proyecto va a poder nacionalizarse sin no forma excepcional, sino que en forma regular. Y hay muchos deportistas, esto se aplica a muchos jóvenes que son hijos de migrantes que están en Chile, muchos deportistas que no pueden participar por Chile porque no tienen la nacionalidad chilena. Ahora lo van a poder tener y el proyecto Carol es bien importante para poder evitar que hijos de extranjeros que nacen en Chile Y que no están tengan... irregulares, en el fondo, que eso es lo importante. Quiere irregular, que, sí. o sea, que no vayan a quedar en esa situación porque en el fondo se pasan a llevar derechos que son fundamentales, lo vuelvo a decir. O sea, nuestra motivación principal tiene que ver con los niños que no pueden acceder a la educación y que no pueden acceder a salud, o que depende de la voluntad del director del servicio, que depende de la voluntad de un alcalde determinado, si los aceptan o no los aceptan. Y la verdad es que nuestra ley migratoria es tan débil, y eso también es, creo yo, una de las bases de este problema, que tenemos una ley migratoria que por lo demás viene de la dictadura, que entienda a los migrantes como verdaderos enemigos o peligros de la seguridad nacional. Entonces es un tema que parte, digamos, de una base o de una estructura que está súper errada en su concepción. Entonces, muchos extranjeros llegan a Chile, lo decía un poco Jaime, hay más de 3.000 que hoy día están en una situación de irregularidad. ¿Por qué? Porque ingresan de manera irregular, digamos. Entonces, frente a eso yo digo, bueno, ¿qué culpa tienen esos niños que nacen acá y que se ven expuestos a situaciones completamente complejas, discriminadoras, producto de la situación de sus padres? Son las 10:31, sigue la encuesta en @Radio La Clave. ¿Qué cambios debería tener el Consejo de Rectores? Han votado 50 personas, pero se apagó. Ahí está. Pero bajó un poquito desaparecer. 32% sumar Era el universidades, 53. 18% nueva instancia, crear una nueva instancia, 50% dice desaparecer. Frente a esta pregunta, ¿qué cambios debería tener el Consejo de Rectores? Ustedes pueden votar en @Radio La ¿Qué Clave. significa desaparecer? O sea, ¿qué pasaría si desaparece el Consejo de Rectores? ¿Qué hay? ¿O nada? ¿O una nueva No, pero es una crítica finalmente Exacto, a la labor exacto. del Consejo Rector. Es- ¿no? es- Finalmente. Sí, es de nada, acuerdo, es nada, pero es nada, yo creo, es que yo efectivamente. creo que esto de tirar la crítica sin poner una propuesta también es un poquito complicado. Si porque- pusiéramos al Parlamento, ahí lo más probable es que Pero también eso tuviéramos fuimos nosotros, 50%. porque nosotros pusimos desaparecer, o sea, el culpable es nuestro Estado. A él se le ocurrió desaparecer. Corte pelo, ahí, corte pelo, ahí lo hizo está. Si pusiéramos al Parlamento, Pero- capaz que también lleguemos al No, 50%. a desaparecer. Claro. Seguramente, No, 70, ¿cómo que más? 70, Pero 80. imagínate. Oye, vamos a hacer una pausa. Estamos con Para el diputado llegar la Tucapel gente. Jiménez, el diputado Jaime Piloski, la diputada Carol Cariola. A la vuelta le vamos a preguntar al diputado Piloski cómo sigue la comisión en el caso Milico Gate y también cuánto de efectivo puede ser. Y yo digo, por la cantidad de legislación compleja que se está viendo hoy día, y se va a ver el 2016, la posibilidad de que avance el terminar con la ley reservada del cobre, si en realidad tiene algún tipo de asidero o es más bien unas ganas de, pero que es difícil con los tiempos que corren. Le vamos a preguntar eso y también vamos a dejar un momento para que ustedes nos cuenten su análisis de lo peor del año y de lo mejor, de lo que destacan de este 2015. Hacemos una pausa y volvemos.